Nosotros, Eliana Pérez Barrenechea, ella es vocera de la campaña Nos Toca, Cuidemos en Igualdad, Vivamos sin Violencia. ¿Cómo estás, Eliana? Un placer tenerte aquí y conocerte también, por supuesto. Muchas gracias, Susana. De igual manera, un gusto poder hablar sobre la campaña. Así es. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña, el objetivo principal? Sí, bueno, con esta campaña lo que buscamos es plantear la pregunta de si el trabajo de cuidados, ¿no?, que es un trabajo importantísimo para la vida de todas las personas, que sin los cuidados no pudiéramos estar aquí, no llegar a una etapa adulta, ¿verdad? Que ese trabajo de cuidados lo hacen sobre todo las mujeres, o lo hacemos sobre todo las mujeres, y plantea esa interrogante precisamente, ¿no?, de si es que eso es algo natural como usualmente se piensa, y si es que nos toca solamente a las mujeres, porque, por ejemplo, ¿no?, en el Perú las mujeres trabajan más que los varones en este tipo de trabajos que no son remunerados, que implican el cuidado de las personas, la crianza de los hijos, o cuando una persona en casa está enferma, también los cuidados de esa persona o de un adulto mayor lo asume una mujer. Cuando hablamos de que no son remunerados, no necesariamente el trabajo que ustedes están realizando es para que se pague, digamos, con un monto económico, sino de alguna forma también darle un aire y un descanso a estas mujeres, quizá madres, también hijas, ¿no?, con sus padres adultos mayores en casa, que tienen que dedicarse a ellos, que muchas veces dejan su vida de lado y que no están siendo, digamos, soportadas por nadie más ni acogidas. ¿Cómo puede trabajar de repente el Estado, las autoridades en base a esto? Así es, no se busca, digamos, ahora que haya una remuneración por parte del Estado, pero sí que el Estado asuma también la responsabilidad del cuidado de las personas, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, que el trabajo que se hace en casa de cuidar a los hijos e hijas, de cocinar, barrer, etcétera, si fuera remunerado, aportaría al 20% del Producto Bruto Interno en nuestro país, ¿no? O sea, estamos hablando de un aporte valioso, importante, que no se reconoce como tal, ¿no? Entonces, ese 20% que el trabajo, sobre todo de las mujeres, aporta a la economía nacional, debe ser respondido también por el Estado a través de servicios de cuidados, ¿no? Es decir, que la sociedad también y el Estado asuman que, por ejemplo, el cuidado de personas con discapacidad, si es que las hay en casa, o adultos mayores, o niños pequeños, ¿no? No tienen por qué recaer solamente esa carga sobre el trabajo de las mujeres, que muchas veces les priva de desarrollar de repente alguna actividad productiva, ¿no?, o de tener tiempo también para sus propios planes y proyectos personales, sino que puedan, a través de gobiernos locales, regionales y del gobierno central, tener servicios como guarderías, por ejemplo, ¿no?, o servicios públicos para los adultos mayores. O lugares de reposo justamente para adultos mayores, importante. Así es, y que sean de calidad, ¿verdad?, y que tengan seguridad, en el que además, por ejemplo, ahora sabemos que por la dinámica de vida que tenemos, las personas trabajan, hombres y mujeres en su mayoría, salen a trabajar y trabajan pues más de 8 horas diarias en muchos casos, ¿no? Sí, pero no hay dónde dejar a los hijos, por ejemplo. Exacto, pero Eliana, también, valgan verdades, hay como que reeducar a la mujer, porque nosotras, así por nosotras mismas, asumimos muchas veces el cuidado de nuestros hijos, y es más, cuando el padre aporta en ese cuidado, que es también su responsabilidad y su obligación, lo vemos como un apoyo, no le ponemos estrellitas, sino porque es parte, por supuesto, de su trabajo. Y creo que allí también hay un trabajo muy importante de erradicar esa forma de pensar que nosotras tenemos las mujeres. Y si no lo hacemos, nos sentimos malas madres, nos sentimos malas hijas, y creo que hay un poco que también que soltar y trabajar en conjunto, como tú lo estás diciendo, ¿no? Es un poco también reeducar, como digo, la mente. Sí, y esa reeducación es parte, digamos, de un trabajo que hay que hacer en la cultura, ¿no? Es parte, digamos, de esa cultura sexista, de una cultura machista, ¿no?, que ha generado esa división de roles y que tanto varones como mujeres lo hemos asumido y naturalizado como tal, ¿no? Entonces es como que, bueno, la mujer como tiene que dar de lactar al niño, entonces ella es la que ya luego tiene que cuidarlo por siempre y atender siempre, ¿no?, de los cuidados de las personas. Y no es así, lo que se busca es que justamente tomemos conciencia de eso y de que es un trabajo importante, valioso, que no es solamente para cuidar a nuestros hijos, que son parte de nuestra familia, sino que es un aporte también a la sociedad, ¿no? No es solamente un aporte o una responsabilidad que yo tengo con mi familia, sino también un aporte a la sociedad.
Entonces lo que se busca es que haya una corresponsabilidad, ¿verdad? O sea, que tantos varones como mujeres podamos distribuirnos de manera equitativa las tareas de casa para que podamos tener también los mismos espacios o las mismas oportunidades fuera de casa también. Incluso educar también a nuestros hijos y hacerlos sentir que ellos tienen que aportar, ¿no? Trabajar en equipo, creo, como para más o menos llevar las cosas más fácil, porque el trabajo de casa es el más duro y no le estamos dando tampoco el valor como lo estás diciendo. Ahora, ¿en base a qué estrategias ustedes pretenden llegar al objetivo, ¿no?, de esta campaña? Sí, bueno, esta campaña es una campaña del Centro Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADE en Perú, que aquí en Trujillo, La Libertad, lo están haciendo en conjunto con la organización Micaela Bastidas. Y lo que se busca en esta primera etapa es que empecemos a hablar de estos temas primero, ¿no? Que no se vea como que es algo simplemente natural, sino que realmente estamos hablando de un trabajo, que lo valoremos, ¿no? Y que no se está distribuyendo de manera equitativa. Pero además también que reconozcamos que entre esta asignación de roles y estas tareas y la violencia de género y esta violencia que se da sobre todo contra las mujeres, hay una relación, ¿no? Hay una relación directa. Y eso, por ejemplo, se ha demostrado con un estudio que se hizo justamente para CLADE en Perú, en el que 7 de cada 10 peruanos considera que la prioridad de las mujeres debe ser dedicarse a su familia, ¿no? O sea, postergar sus sueños, postergarse ella y dedicarse a su familia, ¿no? Es lo mismo que esta famosa frase, primero madre, luego mujer, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas ideas que en realidad, si alguien considera que una mujer transgrede ese estereotipo, entonces se siente, ¿no?, con, digamos, de repente esa necesidad de corregirla, ¿no?, ¿verdad?, o de castigarla por eso. Incluso nosotras mismas, o sea, no nos sentimos libres de poder expresar de repente que un fin de semana quizá queremos irnos de viaje solas, por más que seamos madres, porque finalmente somos seres individuales, ¿no? Y necesitamos ese espacio, y el día a día también nos carga, y no somos menos madres, no somos menos mujeres, porque de repente queremos pues hacer un viaje solas, ¿no? Y no nos permitimos, y quizá lo sentimos, pero no somos libres de expresarlo por ese temor al qué dirán, porque siempre la sociedad pues termina crucificándonos, ¿no?, por decir lo que sentimos en realidad. Así es, y eso desde el punto de vista, digamos, de buscar espacios de un poco de ocio, y que tienen que ver también con el descanso y que tienen que ver con nuestra salud mental, ¿no? Pero también pensemos, por ejemplo, en las mujeres por ejemplo, un caso muy concreto para poder verlo es en las mujeres que trabajan en la agroindustria, ¿no?, como obreras de la agroindustria, que se levantan a las 4 de la mañana para que las recoja un bus y las lleve hacia las chacras de la agroindustria, y luego retornan de noche a sus casas durante el día y a seguir trabajando además, ¿no? Y entonces durante ese día también es la indefensión en la que se encuentran sus hijos pequeños o las personas que requieren de cuidados, porque no hay ningún tipo de apoyo desde el Estado. Entonces, el objetivo a un plazo, digamos, mediano o largo plazo, lo que buscamos es también que el Estado pueda crear el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Entonces, que puedan haber estos centros desde el Estado, desde los 3 niveles de gobierno, para atender también a las personas que los necesitan, personas con discapacidad o alguna condición, ¿no?, de las personas que necesiten de algún tipo de cuidados. ¿Ustedes como organización, Eliana, han podido reunirse con alguna autoridad aquí del gobierno local o regional? ¿Les ha dado alguna respuesta? ¿Han, digamos, presentado este plan de trabajo estratégico que ustedes tienen para que puedan sentir ese apoyo? Bueno, el día de ayer hemos tenido un desayuno de trabajo con periodistas y comunicadoras de la región para que puedan ayudarnos a hacer la difusión, y mañana viernes a las 9:30 de la mañana en el Centro de Convenciones Los Conquistadores, en el centro de Trujillo, tenemos un foro abierto, un foro público para hablar sobre estos temas, y ahí hemos invitado a mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil, y invitamos a todas las personas que quieran, que están en condición de cuidado de otras personas, para que nos den las propuestas, y ahí hemos invitado también a autoridades regionales y locales, y además funcionarios también que están en las gerencias de desarrollo social, ¿no?, que tienen injerencia sobre estos temas, para que nos puedan acompañar y empezar a construir una agenda en torno a ello. Eso está muy interesante, ¿no? Que vayan mujeres que están viviendo en carne propia lo que es quizá dejar su vida de un lado para atender y cuidar a otras personas, y que vayan y escuchen autoridades para que puedan mostrar soluciones, ¿verdad? Agradecerte, Eliana, por habernos acompañado el día de hoy
con esta campaña tan interesante y como tú dices, lo importante ahora es informarnos y hablar del tema, que no quede como algo normalizado. Gracias. Así es, y saber que, por ejemplo, tenemos en el Congreso actual un proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados que lamentablemente en la Comisión de la Mujer y Familia ha sido archivado, porque lamentablemente pues tenemos ahora un Congreso que está en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero desde otros espacios hay que seguir luchando por esos derechos. Justamente eso te iba a decir, hay que seguir luchando y gracias por eso. Gracias, Elena, nuevamente.